Amén. Bien, sean todos bienvenidos en el poderoso nombre de Jesús. En esta hermosa tarde, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por esta bella oportunidad que nos da en esta hora de poder estar aquí reunidos una vez más en su nombre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Les bendigo a cada uno de ustedes en esta hora y gracias por conectarse una vez más. Hermano Elías, Ezequiel, junto con Pilar, Jefferson, Dayana y mi pastor Ezequiel. Gracias por estar acá reunidos con nosotros. Sean todos bienvenidos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacer una oración para comenzar como corresponde. Amén. Haciéndolo todo en el nombre de Jesús, como dice su palabra. Todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, debemos hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por todo, dice su palabra. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde. Le invito a cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, te doy las gracias, Señor Jesucristo, maravilloso Rey eterno, por esta bella oportunidad que nos das, Señor Jesús, de estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, de estar reunidos a través de este medio, Señor Jesús, confiando en que tú estás presente, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestros hogares, Señor Jesucristo. Ruego por cada hermano y cada hermana que ya se ha conectado, que seas tú bendiciendo, Señor, su vida, Señor, que seas tú bendiciendo su hogar. En esta hora, Señor, te lo rogamos, Padre amado, toma el control de esta reunión. Sé tú, Señor, el que habla a nuestras vidas. Utiliza a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora para que tú, Señor, puedas dar esa palabra hermosa, ese refrigerio que necesitamos y también esa palabra de edificación, de amonestación que también necesitamos. Gracias te damos una vez más, Señor Jesús, por esta bella oportunidad. Toma el control, te lo ruego una vez más y dirígenos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Amén y amén. Bien, bienvenidos una vez más a cada uno. Hermano Brian, que acaba de llegar también, bienvenido en esta hora. Estamos justo comenzando en esta tarde. La última reunión estuvimos hablando acerca de los dones espirituales y el día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen digamos a grosso modo, de lo que vimos la reunión anterior, y con la ayuda de Dios mencionaremos quizás uno o dos dones para ir entrando ya, digamos, en el tema como tal. Una vez más, bienvenidos a cada uno. No sé si mi hermano Elías tiene por allí su Biblia a la mano. Amén. Ok. Ayúdame, hermano Elías, con una cita en Romanos capítulo 12, versículo 6. Voy a leer en el nombre de Jesús, Primera de Corintios capítulo 12, solamente desde el versículo 7. Bueno, voy a hacer énfasis en el versículo 1, el nombre de Jesús dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En primera instancia, aleluya, hay un llamado por parte del apóstol Pablo acerca de que no debemos ignorar. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aunque esa carta fue dirigida a los corintios, yo creo que también es para nosotros. No debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Versículo 7 en adelante dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Amén. Repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. En otras palabras, Dios reparte los dones como Él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Conforme a su gracia, conforme a su misericordia, el Señor nuestro Dios es quien nos reparte a través de su Santo Espíritu estos dones espirituales. Hermano Elías. 12:6 dice así en el nombre de Jesús: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Continúo? Amén. Hasta allí está bien. Ok. Perfecto. Fíjense que aquí se menciona también unos dones, amén, que pudiéramos decir en cierta forma que son también ministerios, o sí, pudiéramos decir que son también ministerios, pero también se puede ver como un don. Por ejemplo, la persona que enseña, pudiéramos hablar de un ministerio, no sé, es un maestro, es una persona que se dedica a enseñar la palabra. Pudiera ser que su ministerio sea el de la enseñanza, pero a su vez también se puede entender que es un don porque la persona en sí tiene esa vocación, como lo llaman algunos, tiene ese don, el don de la enseñanza. El hecho de que una persona tenga un conocimiento no quiere decir que tenga la capacidad o la facilidad de impartir ese conocimiento. Entonces, allí también pudiéramos verlo de esa manera. Cómo se habla de los dones, que quizá para algunas personas también alguno que otro se pueda ver como un ministerio como tal. Amén. Recuerde que la dinámica o la idea de estas reuniones es que en cualquier momento usted se sienta libre de participar, bien sea levantando la mano, así como lo acaba de hacer mi mano Jefferson, amén, o a través de la cámara, no sé, de alguna manera solicitar el derecho de palabra. En cualquier momento siéntase libre de participar y de aportar algo o de preguntar algo como usted lo desee, hermano. La idea de esto siempre es así. Y siempre lo recuerdo por lo mismo, por si acaso. Hermano Jefferson. Amén, hermano Jackson. Como te estaba diciendo, no es lo mismo, es parecido el don al ministerio. Por ejemplo, existen personas que son músicos, que tienen el don de la música, pero no tienen el don de enseñanza, porque no saben enseñar a otra persona la música. Exacto. Eso es lo que quería aportar. Amén. Eso es correcto. También debemos entender que hay algo llamado talento, que también son términos que quizás pudieran parecerse en muchos sentidos. Y precisamente por eso porque estamos haciendo un resumen de lo que hablamos la clase, perdón, la reunión anterior. Estamos haciendo un resumen y en primer lugar quiero refrescar el concepto de la palabra don. No sé si alguien con sus propias palabras me puede decir qué significa para usted un don, no don de Señor, amén, sino el otro don, que es el que estamos conversando en esta hora. Bienvenido, hermano Patricio. Si alguno quiere con sus propias palabras decirme qué es para usted un don. Amén. Bueno, se supone que hasta donde yo sé, don significa regalo. Amén. Regalo. No sé si alguien más quiera aportar otra cosa. Muy bien. Hermano Jefferson. Otra definición podría ser algo con lo cual tú naces, o sea, tú no pediste tenerlo, sino que naciste con ello. Puede ser, sí. Puede ser que se te haya otorgado quizás en el momento de nacer. Pudiera ser. La palabra don, como lo dijo mi hermano Brian, es un regalo. Es una dádiva. Amén. Un presente. Cuando hablamos de algo material o algo que no sea precisamente material, algo intangible, ¿verdad? Algo espiritual, pudiéramos decirlo así.
Eso es un don, una dádiva, un regalo, un presente. En especial, el que un ser superior le hace a alguien. Normalmente cuando usted obsequia algo, usted le dice, toma, te doy un regalo. Usted nunca, hermano, y quizá no voy a decir nunca porque es una palabra muy fuerte, pero es muy raro que alguien diga, toma, te entrego este don. ¿Cierto? Cuando usted hace un obsequio, cuando usted hace un regalo, un presente a alguien, ¿usted qué entrega? Usted entrega un regalo, ¿verdad que sí? Yo, por ejemplo, no he escuchado a nadie que le esté entregando un obsequio a alguien y le diga, toma, te entrego este don. Porque el don va como un poco más allá de lo material, ¿cierto? Se refiere como más a lo espiritual. Por eso me gusta este concepto que es una dádiva o un regalo o un presente, pero en especial o en particular ese que hace un ser superior a alguien. Amén. También la palabra don, pudiéramos decir que es una cualidad o habilidad que alguien posee. Es lo que dice mi hermano Jefferson, quizás nació con ese don. No sé, el don de jugar fútbol. No, esa persona tiene el don para eso. La música, no, esa persona agarra cualquier instrumento y empieza a tocar y saca una música bonita, tiene ese don. No sé si, yo creo que ustedes lo han escuchado tal vez de esa manera, porque tal vez ese don se está refiriendo en este caso a una cualidad o habilidad que alguien posee. Amén. Si quisiéramos ir un poquito más allá, hablando un poco acerca de lo que es la raíz etimológica, la palabra don, en el sentido de regalo, de gracia o cualidad de una persona, viene del latín donum, con M al final, que literalmente significa ofrenda o regalo. Ya cuando se le añade la palabra ofrenda, ya cambia un poco, amén, el término o la percepción de la palabra don. Ya cuando se dice ofrenda, ya como que la percepción de la palabra don cambia. Y es por eso que nosotros, normalmente yo en lo personal, no siento que puedo dar un don. Porque es algo que, una ofrenda es algo que va más allá de lo que quizás pudiera parecer. Esa misma palabra don, amén, que viene de esa palabra en latín, donum, tiene la misma raíz que el verbo donare, que significa dar. Amén. Entonces, ciertamente por allí creo que todos estamos en lo correcto, coincidimos en que el concepto de don pudiera ser alguno de ellos o todos ellos. Pero en este caso nosotros estamos hablando de dones espirituales y el versículo que tomamos de base al inicio hacía mención acerca de que era un solo espíritu, el mismo espíritu, amén, el que otorgaba diferentes dones según la voluntad de Dios, según a quien Dios quiere entregar ese don, amén. Si hablamos de dones, ya entramos en dones espirituales, hermanos. Si hablamos de dones, amén, pudiéramos decir la primera característica, Romanos capítulo 11, versículo 29, mientras mi hermano Elías me ayuda a buscar en 1 Corintios 2:14, Romanos capítulo 11, versículo 29, dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones que Dios entrega son irrevocables. La palabra irrevocable, amén, se refiere específicamente a dejar sin valor, amén, o efecto una ley o una norma o una disposición. En otras palabras, cuando Dios entrega un don, nadie y absolutamente nadie puede dejar sin efecto o quitarle valor a ese don que Dios le ha entregado a la persona. Amén. Usted puede contristar el espíritu, usted puede dejar de ejercer, dejar de utilizar, dejar de impartir o de servir a través de ese don, usted puede dejar de hacerlo,
pero ese don es suyo porque Dios se lo entregó a usted. Amén. Hermano Elías, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y de Dios. Perdón, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural no va a aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, los dones espirituales se disciernen espiritualmente. Para el hombre natural, hablar de esto sería hablar de locura. Amén. Se disciernen de forma espiritual. No sé si alguien quiera acotar o aportar algo hasta el momento. Amén. Estamos como haciendo un pequeño resumen. Estoy pasando por algunos puntos que mencionamos en la reunión anterior. Nosotros debemos entender que existen una diversidad de dones. Amén. Le estoy pidiendo solamente a mi hermano Elías que me ayude con las lecturas, porque es el único que tengo visible. No sé si alguien más tenga Biblia en la mano o si pueda leerla. Sé que mi hermano Ezequiel anda en auto, así que no le voy a pedir a mi hermano Ezequiel que me ayude a leer, pero si alguien más puede ayudarme a leer, me puede avisar y así participa en la reunión. De momento solo le digo a mi hermano Elías porque lo estoy viendo acá en la pantalla. Amén. Hermano Elías, muchas gracias. Primera de Corintios capítulo 14. Nosotros debemos entender, hermanos, que hay una diversidad de dones. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10, que fue lo que leímos al inicio, nos habla de una diversidad de dones. De hecho, ahí se mencionan 9 dones exactamente, 9 dones, y luego hay otras escrituras que también leímos, donde se mencionan otros dones y algunos se repiten, o sea, se mencionan nuevamente, porque aparecen en diversas citas. Entonces nos da a entender de que hay una diversidad de dones. En Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando del espíritu de Dios. Amén. Está hablando del Dios mismo manifestándose en carne. Habla del tronco de Isaí, habla de un vástago que retoñará de sus raíces, porque Jesús, según la carne, fue descendiente de David. David fue hijo de Isaí. Amén. Y está hablando del Espíritu de Dios. Y acerca del Espíritu de Dios, habla y dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla de diversos, amén, dones espirituales, que si usted lo compara con lo que leímos en capítulo 12 de Primera de Corintios, va a ver que hay algunos que se asemejan, porque está hablando de los mismos dones espirituales. Amén. Primera de Corintios capítulo 14. Hasta el verso 5, hermano Elías, por favor. 14 del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice así en el nombre de Jesús. Seguid el temor, perdón. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Fíjense que en este pasaje rescatamos algo que dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales.
pero sobre todo que profeticéis. Está hablando de procurar los dones espirituales. Quiere decir, hermano, que usted puede pedirle al Señor un don espiritual. Usted puede pedirle al Señor que le dé o que le otorgue algún don en específico que usted sienta en su corazón. Señor, yo te quiero ayudar, yo te quiero servir, yo quiero poner de mi parte en esta área. Yo quiero, Señor, que tú me otorgues este don. Usted puede solicitarlo al Señor, porque el apóstol dice, procura los dones espirituales. Procura, en otras palabras, búscalo, haz el esfuerzo por obtenerlo, ¿verdad? Procura los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. No voy a entrar aquí en esto porque cuando estemos hablando del don de profecía, ahí tocaremos este tema. Amén. Si continuamos, vamos a ver que en Romanos 12 nos dice, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada. Está hablando de diversidad, amén, de diversos dones, según la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que Él nos ha entregado. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10, mientras mi hermano Elías busca Efesios 2, 8, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir, hermanos, que automáticamente o inmediatamente de usted recibir el Espíritu Santo, usted recibe un don. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo en sí es un don. Cuando Pedro habla en Hechos 2:38, cuando dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo en sí ya es un don. Así que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. En otras palabras, el don que Dios te ha entregado, hermano, hermana, no es para que usted presuma de ese don, no es para que usted lo guarde, amén, en el closet. Es para que usted lo use, para que usted lo ministre, es decir, para que lo ponga al servicio, para que usted sirva a la congregación, a la iglesia, al inconverso, al hermano, a la hermana, para que usted sirva a través de ese don que Dios le ha entregado. Dice, como buenos administradores, amén, porque somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es Primera de Pedro, capítulo 4, versos 9 y 10. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, Dios nos entrega una gran diversidad de dones. A unos 1, 2, 3, no sé si habrá alguna persona que Dios le entregue todos los dones, no lo sé. Pero es por la gracia, por la multiforme gracia de nuestro Dios. Amén. Hermano Elías, Efesios 2:8. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, Amén. pues es don de Dios. Amén. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice que no de vosotros, porque eso es un don. Entonces está hablando quizás de la fe como un don que se menciona también por allí en una de las citas que leímos. Pero la gracia también, esa gracia inmerecida, es un regalo de parte de nuestro Dios. Entonces la gracia también es un don que hemos recibido de parte de nuestro Dios. En Efesios 4 se menciona quizás un poco hablando acerca del propósito, amén, de los dones. Efesios 4, verso 11 al 13 dice, y él mismo, hablando de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Aquí hay un propósito, hermano, a fin de perfeccionar. La razón por la cual Dios entrega dones, una de las razones es con la finalidad de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio. Por eso Dios entrega dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que son necesarios los pastores, por eso es que son necesarios los evangelistas, los maestros, amén. En su momento los apóstoles y profetas, bendito sea el nombre de Jesús, a fin de perfeccionar la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay otro propósito más, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos, hay una meta allí, hermano, ahí está nuestra meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y por si fuera poco, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Qué maravilloso, amén, es poder entender que nos estamos preparando por la misericordia y gracia de nuestro Dios para algún día llegar a la estatura de ese varón perfecto. Amén, a la estatura de la plenitud de Cristo. No sé si usted se pueda sentir gozoso por eso. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Bien, hermano, yo le decía, según lo que leímos en la palabra de Dios anteriormente, que usted puede procurar los dones, usted puede buscar los dones, usted puede pedirlos. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice, puesto que anheláis dones espirituales, así también vosotros, puesto que anheláis, entonces nosotros también podemos anhelar, amén, los dones espirituales. Pero sabe que anhelar es una palabra bastante profunda. Anhelar es algo que debe nacer del fondo de nuestro ser, de nuestro corazón. Desearlo de todo corazón, como necesitarlo. Eso es anhelar. Entonces dice, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Se hace una vez más énfasis, hermanos, en que los dones se deben poner a la orden, digamos, al servicio de la obra de Dios, para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos, de los llamados, de los escogidos. Como lo leímos en capítulo 12 de Primera de Corintios, ahora sí vamos a entrar en la lista de los dones, como lo leímos en esta primera cita, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, de allí podemos ver claramente que se hablan de 9 dones, que son palabra de sabiduría. Todos son dones, por eso no voy a decir el don de palabra de sabiduría, voy a decir solamente el nombre del don. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, amén, interpretación de lenguas. Esos son los 9 dones que vemos allí en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 al 11. Pero en 1 Corintios, en ese mismo capítulo 12, en el versículo 28, vemos que se refieren a los apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administrar y lenguas. Entonces allí también está hablando de dones. Eso es el versículo 28 de ese capítulo 12 de Primera de Corintios. Y si vamos otra vez, porque ya lo leímos, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, vamos a ver que se habla de profetas, de apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Casi todos se repiten en la lista que se menciona en el versículo 28 de Primera de Corintios. Amén. En Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, también hay una pequeña lista de dones. Habla de profecía, habla de servicio, enseñanza, exhortación, dice el que reparte, el que preside, y habla también de misericordia. Aleluya.
Todos estos son dones, hermanos. Todos estos son dones. Hay algunos, aquí vamos a quizás a generar un poquito de polémica. Quizás mi hermano Ezequiel también participe por allí en alguna oportunidad. Si es que todavía anda manejando, no lo haga, hermano Ezequiel. Quizás mi pastor también hable algo por allí, o mi hermano Brian. No, no, no sé, hermano, no se sientan tímidos, hablen, digan cualquier cosa que quieran aportar a esta clase, amén, a esta reunión. Pero hay dones, hermanos, que se hace énfasis en que son dones espirituales, en el sentido de que solamente se reciben a través del Espíritu Santo, y por lo tanto una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede tener ninguno de esos dones. ¿Cuáles son esos dones? Amén. Los primeros que leímos, los primeros 9. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Amén. La fe. ¿Por qué yo digo que para tener fe, que si no tenemos fe, no podemos tener fe si no hemos recibido el Espíritu Santo? Yo estoy hablando del don de la fe. La palabra de Dios me dice que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También la palabra dice que solamente el que le diga a Jesús, Señor, lo hace por el Espíritu. Amén. Entonces, indudablemente una persona que realmente tiene el don de fe es porque esa persona ya, amén, ha recibido el Espíritu Santo. Muchas personas dicen que tienen fe y pueden creer, amén, pero estamos hablando de el don de fe que es otorgado por nuestro Dios. Es algo muy diferente. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia o conocimiento también es entregada por el Espíritu Santo, hermano. La sabiduría viene de arriba, viene de lo alto. Es muy diferente a la inteligencia. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, porque Dios es el que puede entregar la sabiduría. Amén. No estoy diciendo que Salomón tenía el don de la sabiduría. Amén. La palabra de ciencia habla del conocimiento, habla de entender la palabra de Dios. Para que usted pueda entender la palabra de Dios, ¿quién se lo revela, hermano? Es el Espíritu Santo quien nos revela. Muchas personas leen la Biblia y leyéndola no tienen ni idea de lo que dice la palabra de Dios, porque no hay revelación. ¿Quién da la revelación? El Espíritu Santo. El don de sanidades y el don de hacer milagros es a través del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Elías que me ayude con una cita, por favor, rápidamente, porque esta creo que no la leímos completa. Primera de Corintios 12. Amén. Verso 48, ya va. ¿48? ¿Corintios? Sí, sí, dijo 1 Corintios 12, 48. 12:48. Tengo hasta el 31. Corintios. ¿1 Corintios? 12, 48. Primero Corintios 12. No, sí, hasta No, 31. 28, hermano, Ah, perdón. 5. Es 28. Ya, ok. 28, disculpe. No, está bien, está bien. Dice así en el nombre de Dios, en nombre de Jesús. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, Ujú. los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Hasta allí. Amén. ¿No?
¿Sí? Ese es el verso 28 solamente, ¿verdad? Pasamos al 29. Ok, Termina está los que bien. tienen dones de lengua. Ok, de todas maneras no importa porque igual son unas preguntas que igual también ayudan en la lectura. Pero, ¿por qué se los digo, hermanos? Porque, por ejemplo, cuando habla de maestros, cuando habla de administrar, cuando habla de ayuda, son algunas cosas que quizás una persona pudiera desarrollarlo sin haber recibido el Espíritu Santo. Amén. En cambio, lo que leíamos al principio, si usted no tiene el Espíritu Santo, amén, no va a poder ejercer el don de milagros o el don de sanidades, el don de profecía, hermano. No vamos a hablar ahora acerca de eso, pero el don de profecía es necesario que sea el Espíritu Santo obrando en la persona para que realmente sea una profecía. Amén. Pero no vamos a hablar de eso ahora, porque eso lo vamos a ir viendo a medida que hablemos de cada uno de los dones. El don de discernimiento de espíritus. ¿Cómo se va a discernir los espíritus si no es a través del Espíritu Santo? Amén. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que anda en la calle y de pronto siente como un peso, como una presencia. Es porque allí, hermano, el Espíritu Santo a usted le está diciendo que hay algo malo por allí. No sé, puede ser una congregación de espíritus malos que estén operando en algunas personas. Amén. Sobre todo en multitudes de personas. Cuando se congregan multitudes de personas, hay allí demonios operando en esas congregaciones, porque no es el Espíritu Santo quien dirige esa congregación. Por ejemplo, unas personas que se pongan de acuerdo y se reúnan para, no sé, para festejar, para X, oye, allí, hermanos, hay demonios operando. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a tener esa habilidad, o perdón, ese don de discernimiento. Es a través del Espíritu Santo que usted va a poder discernir los espíritus. A través del Espíritu Santo es que usted va a poder hablar diversos géneros de lengua. A través del Espíritu Santo es que usted va a interpretar. Amén. Es que usted va a interpretar la lengua. Es por el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, hermanos, hice mención acerca de ello. Se hace como esa énfasis. Son dones en los que es necesario que sea el Espíritu Santo el que obre. Bienvenido, hermano Gregorio. Bendiciones. Hola hermano, pido la disculpa del caso, que Dios les bendiga, disculpe la hora, estaba ocupado. Bendiciones. No se preocupe, hermano, sé que está trabajando. Por ejemplo, cuando en Efesios 4 hablamos de apóstoles, profetas, bueno, hermano, aquí incluso pudiéramos comenzar con la polémica. Vamos a ver Lucas 16:16. Hermano Elías y Jefferson, no sé si me puede ayudar con Hechos, capítulo 1, verso 12. Ahí vamos a leer varios versículos. Pero cuando, por ejemplo, se habla de apóstoles y se habla de profetas, la Biblia nos enseña que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Amén. Hermano Elías. Lucas 16:16, ¿cierto? Sí. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ve? ¿Continúa? No, solamente eso. Dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Claro que cuando entremos específicamente a hablar de este don y del don de profecía, ahí vamos a hablar de algunas cosas porque también habían otros profetas, pero pertenecen prácticamente a ese mismo tiempo. Por ejemplo, Zacarías. Pero Zacarías murió antes, aunque también estuvo allí en ese mismo tiempo. Hechos capítulo 1, versos 12 en adelante. Hermano Jefferson. Amén. Ahora sí. Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. al 26. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Amén.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que se han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Hasta el 23. Hasta el 26. Hasta el 26. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Quisiera hacer una pregunta a interpretación, hermanos. Claramente se habla de 11 apóstoles, ¿verdad? Y al final, luego a través de esta oración que hicieron y echaron suerte, dice la palabra, y cayó sobre Matías, y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Quisiera hacer una pregunta de interpretación. A ver qué me dice algunos de ustedes, cómo interpretan esto. Matías fue contado entre los 11 apóstoles. Matías entonces también fue apóstol. Hermano Gregorio. Fue el sustituto de Judas. Y sí fue apóstol, pues. Amén. Fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, a interpretación, nosotros pudiéramos decir que también fue apóstol. Amén. Porque lo contaron con los otros 11. A él lo escogieron porque alguien debía ocupar el lugar de Judas Iscariote. Todos conocen la historia de Judas Iscariote. Hermano Jefferson. Solo una curiosidad. Creo que no se habla mucho de Matías en la Biblia y no sé, quedaría así como, no sé, ¿qué pasó con Matías? Sí, bueno, de hecho, si vamos a hablar de eso, pues hay muchos o hay varios apóstoles
que tampoco son así como que muy vistos en acción en la Biblia, si vamos a hacer ese análisis, Jefferson. Ahí te mencionaron a a los 11 apóstoles, y si tú te fijas, son pocos los nombres que tú puedes encontrar en el libro de los Hechos haciendo, o como quien dice, trabajando. Pero no digo que no trabajaran, obviamente ejercieron su apostolado y obviamente trabajaron, pues. Pero acuérdate que, por ejemplo, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, entonces él solamente pudo narrar una parte. De hecho, con Lucas, cuando acompaña a Pablo, tú vas a ver que en el libro de los Hechos se desentiende de todos los apóstoles y tú vas a leer solamente acerca de Pablo y lo que está viviendo Pablo y todo lo que le está pasando a Pablo, pero es porque quien está escribiendo ese libro es Lucas, y obviamente pues Lucas no iba a poder llevar el registro de todos los apóstoles o toda la iglesia primitiva. Amén. Pero este pasaje lo lo consideramos por el hecho de que acá se hablan de 12 apóstoles. Posterior a eso, también entendemos, por la misericordia de Dios, que Él tuvo que escoger a otro apóstol. Amén. ¿Alguien sabe cuál es ese otro apóstol? Ese mismo, el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo. Hermano Jackson, Dígame, pastor. me gustó lo que dijo el hermano Jefferson. No se habla mucho de Matías, Así es. pero quiero decir que, no sé, cuando Dios cogió a Pablo, es decir, Dios lo escogió. Acá hay diferentes, dice que pusieron 2 personas y oraron para que Dios escogiera uno de los 2. Amén. Pero es diferente el llamado o el cogimiento de Pablo, porque el Espíritu Santo dice apartarme a Pablo y a Bernabé, ya hay diferente. Entonces, hay muchos pensadores de la Biblia, dice que, bueno, ahí yo no, es difícil, apoyar algo que no está seguro. Claro. Me parece que, según dicen, que se apresuró Pedro a escoger a estos 2 varones, porque el que coge es Dios. Y acá oraron y escogieron, los apóstoles escogieron a 2 varones. Es decir, no fue algo impulsado por Dios mismo. Pero eso no es algo que uno debe confirmar. Claro. Como usted dice, hay muchos apóstoles que no son muy nombrados. Uno de ellos es Matías. Matías no poco se menciona, pero sí Pablo y Bernabé sí se menciona mucho. ¿Era eso, hermano Jackson? Sí, de hecho, gracias, pastor. De hecho, esa acotación la iba a hacer. Lo que pasa es que, bueno, ya ahí entramos ahí pudiéramos entrar en una polémica. Porque, por ejemplo, si bien es cierto el llamamiento fue distinto, Jesús llamó a los 12, Jesús escogió a los 12, amén. Quizás Pedro, como dice mi pastor, quizás se apresuró, sí, probablemente se apresuró. Ellos se apoyaron en la palabra. Fíjate que el verso 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Quizás se apresuraron, pero sin embargo es interesante entender y ver que ellos primero consideraron algunos datos necesarios, algunas características necesarias, algunos requisitos indispensables. En este caso dice que era necesario que buscaran hombres que habían estado junto con ellos todo el tiempo que el Señor estuvo, que entraba y salía de ellos, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección.
Entonces tampoco fue que escogieron a cualquiera, de ellos se percataron de escoger bien. Y también es interesante ver que ellos hacen una oración, amén, para que sea el Señor el que escoja. Quizá el procedimiento no es el óptimo, no es el mismo. Por eso cuando ahí justo íbamos a comenzar a hablar de Pablo, el llamamiento de Pablo es completamente diferente, porque es Dios mismo el que llama a Pablo. Y creo que muchos cuestionaron el apostolado de Pablo precisamente porque él no estuvo desde el principio con ellos, pero él fue el Señor mismo quien lo escogió como uno de los apóstoles. Y Pablo, hasta donde yo tengo entendido, fue el último apóstol escogido por Dios. Amén. Todo esto que estábamos conversando era para llegar al punto de que el último de los apóstoles fue Pablo. No sé si cuando llaman a Bernabé, no recuerdo que se le llame apóstol, pero sé que Pablo fue el último de los apóstoles. Amén. Corríjame alguien si estoy equivocado. Creo que mi hermano Brian también quería decir algo por allí. Sí, pero no era con respecto al apóstol Pablo, Ajá. algo con respecto a Matías, que según se menciona, o bueno, si bien tengo entendido que cuando escogieron, la escritura dice que echaron suertes. Exacto. Esto, según tengo entendido, se refiere al Urim y el Tumim, la que usaban los sumos sacerdotes antes para conocer la voluntad de Dios. Entonces, ese es un dato igual con respecto a Matías, más que nada, ahora por lo que yo entiendo, pero quizá es una interpretación más que nada. Claro. Lo importante es ver que ellos buscaron la dirección de Dios y buscaron la voluntad de Dios. Y entendemos que tuvieron respuesta. Así que igual por eso queda como a interpretación, porque dice se contó con los 11 apóstoles. Hermano Ezequiel. Hay que mencionar igual que los apóstoles, claro, los últimos apóstoles en los que duraron más fue Juan, Pablo, y casi todos los apóstoles, por ejemplo, Matías murió el 80 después de Cristo, y duraron poco. Entonces fue un apostolado bastante joven, o bastante corto, porque todos eran perseguidos. Sí. Y al ser perseguidos murieron jóvenes. El primer mártir fue Jacobo. Por eso que se menciona súper poco en la historia, en el recorrido, porque en el proceso de los hechos de los apóstoles, porque murieron, fueron perseguidos y le dieron muerte bastante prontamente. Entonces, por eso que los que más se destacan los que más se mencionan, Juan, Pablo, Pedro. Pedro incluso murió, no murió tan joven, Pedro. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. También es bueno ese dato, porque eso también responde un poco a mi hermano Jefferson con respecto a las preguntas de por qué algunos no se mencionan tanto. También hay que considerar ese detalle de que muchos de los apóstoles fueron martirizados. Amén, a un tiempo bastante pronto. Bueno, hermanos, no nos hemos desviado del tema, solamente que estábamos hablando acerca de esto, solo para hacer énfasis en el hecho de que los profetas y los apóstoles ya tuvieron, como quien dice, su último candidato, ¿será? Amén. El último profeta fue Juan el Bautista y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Con pruebas irrefutables de que fue escogido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El llamamiento de Pablo fue bastante... dígame, pastor. Eso, es decir, ¿existen los apóstoles ahora? Para allá iba, por eso lo estoy mencionando de esa manera. Quisiera que, no sé si alguien más quiera responder a esta pregunta que es parte de este tema. No sé si alguien me puede decir si en este tiempo hay apóstoles todavía y profetas. Hermano Personalmente yo creo que no.
a no ser que alguien me convenza con la escritura, pero yo creo que no. Es una apreciación personal. Claro, es con algo un texto personal, que obviamente. sí, es una interpretación personal Claro. que tengo ahí, porque el apóstol Pablo dice ser él el último de los apóstoles. Entonces, a través de eso puedo basarme, pero si alguien me convence a través de la escritura con otros textos bíblicos, yo lo acepto, Amén. pero personalmente no creo. Gracias, hermano Ezequiel. Hermano Gregorio. Debo ser bien sincero, yo la respuesta no la sé. Quisiera aportar referente al significado de apóstol, significa misionero O enviado. o enviado. La función de ello era fundar iglesia. Dentro de lo que se me ha enseñado, uno de los como requisitos era haber estado con Jesucristo o haberlo conocido. Testigo. En alguna ocasión, refiriéndose a ese pasaje de que los profetas, ¿no es cierto?, son hasta Juan el Bautista, en una ocasión vieron la explicación que ese fue el último profeta de la ley. Pero ese fue al menos un punto de vista de un hermano que me dio una explicación referente a los profetas, Amén. y que no es lo mismo profeta que don de profecía. Exactamente. Eso es correcto. Así que sería eso, porque la respuesta en estricto rigor me encantaría saberla, pero no me la sé, hermano Jackson. Ya. Hermano Brian. No, es que las dos cosas que se mencionaron eran respecto a lo que iba a decir yo, pues era el primer... disculpen. Sí, el tema de los profetas, incluso en Hechos vamos a ver algunos profetas, pero por la edad ya estaban desde antes. Hermano Brian, ahora sí. Disculpen, justo No, voy a ir tranquilo. a molestarme para ir a comer. Pero lo que estaba comentando es que era según lo que habían dicho. En primer lugar, según lo que se enseñan en la iglesia, que los apóstoles como tal no existen ya, pues, o sea, que según se enseña que tiene que cumplir las características de haber sido llamado por el Señor, haber tenido esa, si no me equivoco, haberlo visto resucitado. Y no sé, no me recuerdo en realidad cuáles son todas las características o los requisitos que dice o se enseña en la iglesia para que sea apóstol, pero como bien decía el hermano Gregorio, la etimología de la palabra es enviado. Entonces, en cierto modo, igual pueden haber apóstoles en el sentido de que son enviados a predicar el evangelio. Exacto. En ese contexto. Eso es correcto. Gracias, hermano Brian. Creo que mi hermano Jefferson iba a decir algo. Sí, es que el hermano Brian estaba diciendo que uno de los requisitos era haber visto a Dios para poder ser apóstol. Amén. Sí, bueno, por eso cuando Pedro y junto con los 11 iban a escoger, se percataron de ese detalle, que fuese alguien que, digamos, fuese testigo presencial, que hubiese estado allí desde el principio hasta el momento de la ascensión de Cristo. Amén. Quiero darle la bienvenida a esta persona que se acaba de incorporar a la reunión. Bienvenido, no sé quién es, pero sea bienvenido en esta hora. Bendiciones. Y bueno, continuamos. Ahora sí, vamos de lleno a hablar de los primeros dones. La reunión anterior yo le hice como una especie de clasificación y les dije, bueno, no es que sea de esa manera, sino que es como una forma para estructurarlo. No estoy diciendo que específicamente sea así, no. Es como una forma de organizar los dones espirituales. Y hablábamos de 3 categorías, que son los dones de revelación, los dones de inspiración y los dones de poder. Amén. Entendiendo que los dones de revelación eran los de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración, dijimos que eran los de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y los dones de poder eran los de sanidad, milagro y fe.
esto solamente es para organizarlos. No estoy diciendo que los dones sean llamados de esa manera, que esas categorías son bíblicas, no estoy diciendo nada de eso, solo es para organizar los dones y para que los podamos tratar en cada una de las próximas reuniones. Ya hoy ya cumplimos la hora, así que vamos a avanzar un poquito nada más porque hicimos también como un resumen de la reunión anterior, hablamos un pequeño resumen y se generó un poquito más de polémica, pero es lo bueno porque así hay preguntas y hay respuestas. Lo importante es que aprendamos, amén. Así nos tomen, no sé, 20 reuniones hablar acerca de un don. Gloria a Dios por eso, porque estamos profundizando en su palabra y todo lo que estamos conversando es basado en su palabra. Y cuando alguien dice, es mi percepción, ahí se hace énfasis, es mi percepción. Bíblicamente no les puedo decir que es así, amén, pero no nos salimos de la palabra del Señor Jesucristo. Como primer don, vamos a mencionar el don de palabra de ciencia. Amén. El don de palabra de ciencia o conocimiento. Ciencia o conocimiento. Digamos de forma interpretativa, solamente por escuchar el nombre, don de palabra de ciencia. ¿Alguien me pudiera decir con sus palabras qué entiende por eso? Por don de palabra de ciencia. Yo pienso, como estamos hablando así de interpretación personal más que nada, amén, creo que podría ser con respecto a quizás dos cosas. En primer lugar, palabra de ciencia, la ciencia tiene que ver con el entendimiento de las cosas. exacto. Entonces, yo creo que tiene que ver más con el poder hablar o quizás enseñar acerca de de algo en específico, por decirlo. En este caso, quizás enseñar partes como el plan de salvación, cosas espirituales, quizás, así como también cosas que son tomadas como ejemplo para poder explicar lo espiritual. Creo que eso para mí sería palabra de ciencia. Amén. Gracias, hermano Brian. Muy acertado todo lo que dijo. No sé si alguien más también quiera decir con sus palabras lo que entiende por esto, palabras de ciencia o conocimiento. Vemos que en esta lista de dones se hablan de dos dones de palabra, ¿verdad? Que es el de palabra de ciencia o conocimiento y es el palabra de sabiduría. Palabra, bueno, pudiéramos decir que el don de palabra de ciencia o conocimiento, tratando de mezclar la palabra ciencia con conocimiento porque hay como una asociación, hay una relación entre ciencia y conocimiento. Implica en primera instancia entender la verdad, amén, con una visión que solo puede venir por revelación de Dios. No sé si alguien puede decir amén. Este don implica entender la verdad. Implica entender la verdad. Más allá de quizás de enseñarla, en primera instancia se habla de la persona, amén, de entender. El don de la palabra de ciencia se refiere a entender la verdad con una visión, hermanos y hermanas, que solo puede venir por revelación de Dios. Amén. La palabra de Dios está allí y la podemos leer y cualquiera la puede leer, pero entenderla es algo que va más allá, hermano Brian. Se me vino a la mente con lo que usted está definiendo personajes de las escrituras que pudieron entender la verdad de Dios. En primer lugar, José, que pudo entender el sueño de Faraón, así como también Daniel, que pudo entender los sueños de Nabucodonosor. Amén. Ahí estamos hablando de conocimiento, de entender
una verdad oculta en algo visible. Amén. Porque la escritura es algo que físicamente está allí, es visible. Pero dentro de lo visible hay un secreto oculto que solo lo pueden ver aquellos que el Señor en su infinita misericordia les dé revelación. Amén. Aquellos con el don del conocimiento comprenden las cosas profundas de Dios y de su palabra. ¿Pudiéramos decir algún ejemplo? Amén. ¿Pudiéramos decir algún ejemplo? Hermano Gregorio. Se me viene a la mente, por ejemplo, el bautismo, donde Dios mandata, ¿no es cierto?, y bautizarse en el nombre del Padre, en Él, hablando de una persona, Padre, que es un título, Hijo, que es un título, Espíritu Santo, que es otro título, y en este caso los apóstoles bautizaron en el único nombre que fue Jesucristo, entendiendo que eran las manifestaciones de un único Dios. Amén. Es un ejemplo excelente, hermano Gregorio. Eso significa revelación. Que aún leyendo algo que está allí visual, poder entender el trasfondo o lo profundo de eso. El entendimiento, hermano, significa no quedarse en lo superficial. Amén. Buscar en las profundidades. Y eso no solamente lo puede dar nuestro Señor Jesús. Por eso yo le decía, es necesario que obre el Espíritu Santo allí para que pueda entonces dar ese conocimiento, para que pueda dar ese entendimiento. Bendito sea su nombre. Salomón, por ejemplo, Salomón pidió entendimiento. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón pidió entendimiento. No sé si lo está buscando, hermano Elías. Sí, lo estoy buscando. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón pidió entendimiento. Dios, hermanos, ha preparado un gran conocimiento para los que le aman. Dios ha preparado un gran conocimiento para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio. Amén. Aleluya. Amén. Ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, aleluya, qué buena es su palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea su nombre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Qué bueno nuestro Dios. Amén. Hermano Elías. Dice así en el nombre de Jesús. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Entonces Salomón pidió entendimiento. El don de ciencias, o la palabra de ciencia, o el don de palabra de ciencias, es aquel con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma en como Él las entiende. Dice su palabra, porque mis pensamientos son más grandes o más altos que vuestros pensamientos. Es imposible para el ser humano tratar de entender la mente de Dios. Es imposible, físicamente es imposible. El ser humano en este cuerpo físico terrenal no tiene la capacidad, hermanos, de entender como lo entiende o tener el entendimiento que tiene Dios. Pablo dijo que él había visto cosas que ni siquiera podía expresarlas porque no le era dado al hombre palabra o forma de expresar o dar a entender o hablar de lo que él había visto o entendido. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, amén, a través de su Santo Espíritu. Fíjense este ejemplo tan bonito en Lucas, capítulo 5,
versículos 17 al 26. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Mientras mi hermano Elías me ayuda a buscar Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3, hermano Elías. En Lucas 5, 17 al 26, vemos la cura del paralítico, cuando Jesús dice, tus pecados están perdonados. Amén. La cura del paralítico. Jesús le dice, tus pecados están perdonados. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, hermano? No sé si te recuerda este pasaje. Vamos a leerlo. Hermano Gregorio, ¿lo tienes allí de casualidad? Amén. Amén. No me había dado cuenta que se había quedado el micrófono abierto. Sí, estaba abierto. Le damos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, del 17 al 26. Ya. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho. Me encantaría tener unos hermanos así que me... Amén. Era más grande la fe de ellos, parece. Amén, amén. Poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, Amén. ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. La parte en la que el Señor entiende los pensamientos y los corazones de los fariseos es algo que va más allá. No estamos hablando de eso. Amén, por si acaso. Pero cuando usted ve la escena de este paralítico que están bajando por el techo, dice 4 personas, ¿verdad? La están bajando del techo. Hay una escena que usted puede visualizarla en este momento. Imagínese la casa Jesús allí hablando. Imagínese el techo que están abriendo y están bajando una persona que es paralítica. Si yo preguntara, sinceramente, ¿qué necesitaba este paralítico? ¿Cuál sería la respuesta más evidente, la respuesta más obvia? ¿Qué necesitaba el paralítico? Sanidad, esa es la respuesta más evidente. La respuesta evidente es que él necesitaba sanidad, él necesitaba poder caminar. Amén. Pero cuando uno entiende y ve las cosas que son más allá de lo superficial, el Señor, que todo lo sabe, obviamente él iba a ver y él iba a entender que más que la sanidad, lo primordial, lo que en realidad, lo primero que necesitaba a este paralítico era el perdón de sus pecados. Por eso el Maestro obra de esta manera, tus pecados te son perdonados. Porque se entiende, amén, hay entendimiento allí. Más allá de lo que suceda después de esto, el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, Él es quien escudriña los corazones
y los pensamientos. Amén. Pero también podemos ver otro ejemplo con respecto a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Amén. No sé si usted conoce este pasaje. Esto fue con la iglesia primitiva. Las personas por voluntad propia vendían sus propiedades y los ponían al servicio de toda la congregación por el momento en el que ellos estaban viviendo. Amén. Y era algo que era decisión propia. Cada quien vendía sus propiedades, o el que deseaba hacerlo vendía sus propiedades y lo ponía al servicio de los apóstoles, de toda la congregación, para beneficio de todos. Pero resulta que Ananías y Zafira vendieron su propiedad y sustrajeron una parte y dijeron que la habían vendido en un precio que en realidad no era. Amén. Y si usted analiza esto, lo que le dice Pedro, bueno, si la propiedad era tuya, aún vendiéndola no era tuya, eso, pues todo el dinero era tuyo. O sea, ¿por qué tenías que mentir? ¿Por qué tenías que ir a actuar de esa manera? Eso fue lo que le cuestionó Pedro a Ananías. Amén. Y este ejemplo lo traigo a relucir, está en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Lo traigo a relucir porque fue a través de esa palabra de ciencia en Pedro que le dio a entender que estaban actuando de forma incorrecta Ananías y Zafira. No era que Pedro era divino, ¿verdad? No era que Pedro veía las cosas, no sé, podía ver los pensamientos de las personas, los corazones. No, era el entendimiento que Dios le estaba dando en ese momento a Pedro para que él entendiera que estaba sucediendo algo que no era correcto. Amén. No vamos a entrar en detalles de qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira, porque ya estamos consumiendo el tiempo, pero son ejemplos de cómo obra el don del entendimiento. Amén. Hermano Elías Yáñez, Romanos 5:3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Este versículo, Dios mío, es tan importante para la vida del cristiano. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, es un ejemplo formidable de lo que significa el don del conocimiento o el don de palabra de conocimiento. Amén. O de ciencia. En este caso, entender, hermanos. Muchas personas, no sé si usted lo ha hecho, no sé si ha visto a alguien haciéndolo, pero muchas personas dicen, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Amén. Señor, dame paciencia para poder, Dios mío, dame paciencia con este niño que tengo, con este cabro, dame paciencia para llevar estas cosas. Por aquí está diciendo Pablo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si usted pide paciencia, ¿qué es lo que va a recibir? Tribulaciones. Amén. Va a recibir tribulaciones, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para que sea producida su paciencia, que es lo que usted está pidiendo. Pablo entendía el porqué de algunas cosas. Pablo entendía por qué sucedían algunas cosas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo de esa manera, pero más adelante nosotros, después por su misericordia, entendemos que por qué era que íbamos a tener aflicción o por qué tenemos aflicciones, los que tenemos aflicciones. Los que no tienen aflicciones, pues gloria a Dios por eso. Amén. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y Pablo entendía por qué sucedían ciertas cosas. Es importante, hermano, este pasaje es muy bonito, desde el versículo 1 lo pueden leer hasta el versículo 5, de ese capítulo 5 de Romanos. Bastante bonito porque nos ayuda a entender también algunas cosas. Pero todo eso, hermano, es producto del Espíritu Santo, quien nos revela, amén, las cosas que hay ocultas. Es conocimiento de arriba, de lo alto, no es conocimiento humano. El conocimiento humano puede interpretar la Biblia de 1000 maneras diferentes y esas 1000 maneras pueden estar completamente erradas. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, pero con el conocimiento que da Dios. Deben ser dos cosas juntas. Vamos a estudiar la palabra de Dios, sí.
Vamos a leer, vamos a investigar, sí, pero también es necesario que sea el Espíritu Santo quien nos dé revelación de eso que estamos leyendo. Este es el don de la palabra de ciencia o de conocimiento, hermano. No sé si alguno quiera anexar algo más, si quiera decir algo más o si quiera preguntar algo. Vamos a dar una oportunidad o 2 oportunidades o 3. Amén, hermano Gregorio. Amén, amén por lo que dijo, hermano. Dice la palabra de Dios que son espíritu y son vida. Y eso tiene que hacer conexión, ¿no es cierto?, con nuestro Espíritu Santo para que se nos pueda revelar la palabra, ya que no es ni un libro de ciencia, ni es un libro de historia, sino que es Dios en su palabra. Amén. Y estamos por fe, ¿no es cierto?, creyendo que Él se le revela a su Hijo. Y yo, por ejemplo, como digo, tal vez todos los días o nos vamos a morir aprendiendo, entendiendo que es un libro divino, pero yo no me puedo, en este caso, mi espíritu no se puede contristar si veo que a lo mejor estoy en un error, por dar un ejemplo, y enojarme. Amén. Entendiendo que a lo mejor un pasaje puede no sacarlo de contexto, pero cuando es algo reiterativo, eso está ahí dejando un mensaje. La palabra está dejando un mensaje. Amén. Gracias, hermano Gregorio. No sé si alguien más quiera decir algunas palabras. Yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta acá. Hermano, lo importante, gracias a Dios, es que ya comenzamos a hablar acerca de los dones. Amén. Con la ayuda de Dios, la próxima reunión que vamos a tener, yo creo que vamos a tener que empezar, porque creo que hace falta. Lo dijo mi hermano Gregorio y me dio como que, me hizo como que esa chispa. Es necesario, hermano, que hablemos primero de lo que es palabra. Amén. Porque son 2 dones que hablan de palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Entonces, la próxima reunión vamos a continuar con palabra de sabiduría, pero antes de eso, quizás dar una pequeña introducción acerca de lo que es palabra y de lo que es la palabra de Dios. Hablando, no sé, para fortalecer quizás, me parece que sería interesante hablar acerca de eso. Hermano Ezequiel. Sí, es un tema bastante interesante que tenemos que tratar de dejarlo bien claro, porque ahora hay confusión con este tema. Hay confusión porque por ejemplo, en la iglesia tradicionales, ahí separan mucho hermanos, hermanas, y se hacen llamar, o se llaman entre comillas los instrumentos, y se separan y empiezan a profetizar, empiezan a hablar cosas, y mucho y cosas verdad, y cosas que muchos quedan como impactados porque cómo saben tanto, cómo le saben la vida a las personas. Entonces hay como confusión. Muchos hermanos vienen de las tradiciones, de las iglesias tradiciones, hermanas también, y llegan con eso porque ven que en esa iglesia donde hay multitudes de personas, se manifiestan, aparentemente se manifiestan dones, lenguas, profecías. Se para una hermana, se para un hermano ahí y empieza a profetizar, instrumentos, incluso hacen operaciones, bisturí, y toman la arsenalería de la operación y hacen como una especie de sanidad mediante una especie de operación quirúrgica. Y creo que también este estudio va a fortalecer mucho el entendimiento que tenemos nosotros sobre los dones. Amén. Los dones como deben ser, y cómo están en la escritura. Como Amén. deben ser en la escritura. Porque debemos basarnos por la escritura, por la palabra de Dios, y no por lo que vemos.
no por lo que vemos en otras partes, sino que en la Biblia la que nos tiene que dejar a nosotros claro. Así que ya creo que vamos a llegar ya a esos puntos del don de profecía, don de lengua y los sueños también, los sueños. Muchas personas sueñan y se les cumple. Entonces, hay que claramente desglosar todos estos dones y tratar de darle un enfoque bíblico, más allá de lo que vemos en otras denominaciones o en otras iglesias, incluso en nuestra misma misión. Amén. Gracias, Amén. hermano Jackson. Gracias, hermano Ezequiel. Hermano Gregorio. Muy breve, muy breve. Sí, completamente de acuerdo con mi hermano Ezequiel. Y ay, que lo que quería, referente, por ejemplo, sí o sí, si hablamos, por ejemplo, de profecía, también vamos a tener que hablar de los espíritus pitonizos. Los espíritus pitonizos. ¿Qué era lo otro que se me queda en el tintero? Lo que decía mi hermano Ezequiel, pues, ¿cómo hizo las sanaciones Dios? Porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, pues. En tradiciones que fueron agregando, que a lo mejor lo hicieron de muy buena fe, con muy buena intención, pero nosotros debemos hablar lo que dice la palabra, entendiendo igual Amén. desde mi punto de vista los tiempos que estamos viviendo, difíciles, ¿ya? Creo que, y sigo pensando, y creo que hasta el día que me muera, que el único mapa, la única ruta es la Biblia, ¿no? Así es. Sí, eso lo importante es que todo lo que nosotros hablemos acá sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso siempre vamos a estar leyendo constantes versículos que respalden todo lo que estamos mencionando. Amén. Bendito sea su nombre. Bien, hermanos, creo que por ahora, por el día de hoy estamos listos. Pasados un poquitico nada más, un par de minutos por allí. Pero gracias a Dios que finalmente terminamos un buen grupo acá reunido. Eso me contenta mucho. Mi hermano Brian quiere decir algo. Bueno, primero más que nada saludarles desde aquí de Florida. Ese es el campo donde yo vine a visitar a mis abuelos, parte de él, por si alguno en algún momento para el paseo de jóvenes quiere venir. Bueno, y si es que se deciden por acá. También decir que ha sido la introducción y resumen más larga que he escuchado. Pero ha sido de bendición, mi hermano. De verdad ha sido bendición conversar en la escritura. Se volvió divertido, interesante. Así Sí. que el Señor bendiga esto, que más personas se puedan ir uniendo y que el Señor también te bendiga a ti, pues, Jackson, que estás metido en trabajar en esto. Que el Señor te bendiga en toda área. Amén. Bendiciones. Sí, bueno, de hecho nos salimos nos salimos del resumen y de la introducción cuando empezamos a hablar del don de palabras de conocimiento. Así que, bueno, hermanos, gozosos, amén, gozoso de haber estado con ustedes, esperando que la próxima semana, con la ayuda de Dios, por el mismo canal, a la misma hora, amén, continuemos con este hermoso tema que son los dones espirituales. Mi invitación desde ya para cada uno de ustedes que se vaya planificando, se vaya organizando. De verdad que nos gozamos, nos gozamos. Quizás al principio, antes de comenzar, uno lo piensa y, no, Dios mío, estoy muy bien aquí en la cama, o quizás, no sé, no me provoca, o estoy aquí en el trabajo, o qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero una vez que nosotros entramos y comenzamos a hablar, yo sé que es bueno porque es la palabra de Dios la que nos está nutriendo, y esa satisfacción, esa alegría que nosotros sentimos al momento de hablar la palabra es el Espíritu mismo, amén, quien nos está nutriendo, quien nos está edificando. Así que por eso nos gozamos y por eso yo me gozo mucho cuando los veo ustedes conectados y deseo que cada semana sea así, que se añadan más. Hermano Ezequiel.
Dios bendiga al hermano incógnito que está Amén. conectado también. Sí, señor. Creo que es hermana, no sé. Hermano Sí, o porque hermana, no no tiene- sé. Pero ya yo le di la bienvenida. Dice Me desconocido. Ya dime. Sí, me acaba de hablar. Ah, ya sabemos quién es. El hermano Ariel. Ah, el hermano Ariel. Ya. Igual Sí, ya él le había dado la con su bienvenida sin esposa. saber quién era. Amén. Sí. Bueno. Bueno, un gusto, hermano. Yo creo que Sí. vamos a orar para quedar despedidos ahora sí. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos y después de la oración, ya ustedes saben cómo es el protocolo, nos desordenamos un poco, intercambiamos una palabra allí, quizá a veces no se entiende porque todos hablamos al mismo tiempo, pero bueno, esa es la dinámica. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a darle gracias a Dios. Estos minutos han sido bastante buenos para nosotros, para cada uno de ustedes, estoy seguro que sí. Así que le invito a que cierre sus ojos por un instante y vamos a darle gracias a Dios, amén, por este bello momento, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria, Padre Santo, gracias, Señor Jesús, gracias te doy una vez más por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre eterno, por esta hermosa oportunidad de poder hablar tu palabra, Señor, de poder compartir tu hermosa palabra, de poder, Señor Jesucristo, crecer y edificarnos a través de tu poderosa palabra, Señor Jesús. Ruego por cada hermano y cada hermana que se ha hecho presente a través de esta conexión. Ruego, Señor Jesús, por sus vidas, por su familia, Señor, por su hogar, su trabajo, Señor, sus estudios, donde sea que se desenvuelva, Señor Jesús. Guárdale y bendícele, Señor Jesucristo. Dirige sus pasos, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, que seas tú, Señor Jesucristo, a través de tu palabra, haciendo vida en nuestros corazones. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ruego, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesucristo, dirigiéndonos cada día conforme a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Una vez más, te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, quedamos despedidos. Son libres de abrir sus micrófonos, saludar, decir unas palabras. Un gran abrazo. Un gran abrazo para todos, para Elías, para el hermano Gregorio, para Brian, para el pastor que está en Rancagua. Lo esperamos pronto en la iglesia. Saludos para Brasil, a todos los hermanos. Jesús le bendiga. Dios me le bendiga a todos. Muchas Amén. gracias por esa Amén. predicación tan buena. El Señor les Hermano bendiga. Brian, Que Jackson, tengan buena noche. Elías, Dios le bendiga. y todos mis hermanos que Dios están le esta bendiga a noche. todos mis Un fuerte hermanos abrazo desde de Brasil. Granero. Se les aprecia. Amén. Esta es la, Amén, bendiciones. esta es la mejor parte, escuchar a todos hablando al mismo tiempo. Chao, Dios me les bendiga. Chao. Amén. Chao, bendiciones. Bendiciones, Nancy. Chao, Luca. Chao, chao. Lucas. Chao, Luquita. Chao, Luca. Desde Granero, muchas bendiciones a todos mis hermanos. Pastor, le esperamos pronto. Amén. Gracias, Dios bendiga, Chao, chao. Cristóbal, Dios te bendiga, Cristóbal. Dios te bendiga, Lucas. Te bendiga, hermano Patricio. Dios bendiga a todos. Chao, bendiciones. Saludos, hermano Patricio. Ya todos se fueron. Bendiciones. Pero escuchando, que esté muy bien. Amén, amén. Qué bueno. Que esté muy bien, hermano Patricio. Bendiciones. Amén.